Hola a todos, bienvenidos al canal donde las historias cobran vida y tocan el corazón. Prepárense para un viaje lleno de océano de emociones. Comencemos. La lucha por la igualdad racial parece estar en constante evolución. El racismo estructural continúa siendo una sombra que afecta a todas las áreas de la vida cotidiana. Es un fenómeno que no pertenece únicamente al pasado. Más bien, se infiltra de manera insidiosa en las instituciones, en las interacciones sociales y, lamentablemente, en la violencia que muchas personas deben enfrentar a diario. Un ejemplo de esto se evidencia en la creciente violencia policial contra personas negras, que sigue siendo un problema de gran magnitud en muchos países. De acuerdo con estudios recientes, las personas negras tienen un riesgo mucho mayor de ser víctimas de violencia policial, incluso cuando cometen delitos menores o similares a los cometidos por individuos blancos. En este video, nos proponemos explorar cómo el racismo estructural, lejos de ser un vestigio del pasado, sigue generando tensiones y violencia en situaciones cotidianas en el siglo XXI. A lo largo de este análisis, profundizaremos en cómo el racismo, al estar integrado en las estructuras mismas de la sociedad, sigue reproduciendo agresiones físicas y psicológicas hacia las comunidades más afectadas. Este análisis tiene como propósito generar una reflexión profunda sobre las raíces del racismo y cómo éste se perpetúa, no solo en nuestras leyes, sino también en nuestras interacciones diarias. La violencia no siempre es evidente, pero es una constante presente en muchas facetas de la vida de las personas que sufren la discriminación racial. Ahora les invito a acompañarme en este recorrido por las dinámicas invisibles del racismo estructural que, aún hoy, influyen de manera decisiva en la vida de las personas que enfrentan la discriminación de forma diaria. A medida que nos adentramos en la comprensión del racismo estructural, es fundamental primero entender sus orígenes históricos. Para ello, analizaremos cómo esta estructura se formó a lo largo de los siglos y cómo sus manifestaciones siguen presentes en la actualidad. Este es un proceso que no solo involucra la historia, sino que está vivo en cada una de nuestras instituciones. El racismo estructural no es simplemente un comportamiento individual o una serie de prejuicios aislados. Es un sistema arraigado en las estructuras sociales, políticas y económicas que perpetúan la desigualdad racial. Esta forma de racismo está integrada en el tejido mismo de nuestra sociedad, y no siempre es fácil de detectar, porque se manifiesta en formas sutiles y sistémicas. Desde las leyes y políticas hasta las prácticas diarias, el racismo estructural se reproduce y se perpetúa de generación en generación. Para comprender verdaderamente el racismo estructural, debemos remontarnos a sus orígenes históricos. Desde la llegada del colonialismo y la esclavitud, los sistemas sociales fueron diseñados para excluir y marginar a los pueblos africanos, indígenas y otros grupos considerados inferiores. Esta jerarquización racial no solo justificó la explotación de las poblaciones no blancas, sino que sentó las bases para las instituciones que incluso en el siglo XXI siguen reproduciendo estas desigualdades. El legado de la esclavitud y el colonialismo no terminó con la abolición de la esclavitud o la descolonización. Aunque las leyes que permiten la discriminación explícita hayan desaparecido, los efectos del racismo estructural siguen siendo evidentes en nuestras instituciones, desde la policía hasta las escuelas y el sistema de justicia. El racismo estructural sigue vivo porque está integrado en las normas y estructuras que guían las decisiones políticas, económicas y sociales. Este sistema de opresión, que está diseñado para mantener ciertas jerarquías raciales, es la razón por la que, a pesar de los avances sociales y los movimientos de derechos civiles, las personas no blancas
continúan enfrentando una discriminación sistémica. La historia nos ha mostrado que el racismo estructural no es solo una cuestión de actitudes personales o de prejuicios explícitos, sino que está profundamente entrelazado con las estructuras políticas y económicas que rigen nuestras sociedades. A lo largo de los siglos, estas estructuras han evolucionado, pero su núcleo sigue siendo el mismo: la negación de los derechos y la dignidad de los pueblos racializados. Para ilustrar cómo el racismo estructural se perpetúa, podemos observar cómo las instituciones del Estado, como el sistema de justicia, las fuerzas policiales y la educación, continúan reproduciendo estos patrones de discriminación. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la brutalidad policial contra personas negras es un reflejo de cómo el racismo estructural se manifiesta en el ejercicio del poder estatal, mientras que en otras partes del mundo, como América Latina, las disparidades raciales en la distribución de la riqueza y el acceso a servicios de salud y educación también son una clara muestra de este fenómeno. Es importante entender que el racismo estructural no es solo un problema de aquellos que lo sufren directamente, sino que afecta a toda la sociedad. En la medida en que perpetuamos estos sistemas, estamos contribuyendo a un ciclo de violencia y desigualdad que, aunque no siempre es visible, sigue ejerciendo un control sobre las vidas de millones de personas. Aunque el racismo estructural es más fácil de identificar en el ámbito de las políticas públicas o las grandes instituciones, su impacto más cercano y tangible se da en las interacciones cotidianas. Este tipo de racismo se infiltra en la vida diaria, a menudo de manera invisible, y se expresa en pequeñas acciones, comentarios y actitudes que, aunque no siempre explícitas, refuerzan las jerarquías raciales. A menudo, estas manifestaciones cotidianas de racismo se conocen como microagresiones, que son insultos, comentarios o comportamientos que, aunque a menudo involuntarios o no malintencionados, perpetúan estereotipos raciales y discriminación. Las microagresiones pueden ser verbales o no verbales y se producen en una variedad de contextos, en el lugar de trabajo, en la escuela, en la calle e incluso en la familia. Por ejemplo, cuando una persona blanca elogia a una persona negra por ser tan articulada, está haciendo una suposición implícita de que alguien de color no debería ser capaz de expresarse correctamente. Otro ejemplo común es cuando se le pregunta a una persona negra, ¿de dónde eres realmente?, lo que implica que no pertenecen al lugar en el que viven, como si su existencia en un determinado contexto social o geográfico fuera una anomalía. Estos comentarios, aunque aparentemente inofensivos, tienen un impacto profundo en las personas que los reciben, especialmente cuando se repiten con regularidad. La constante exposición a microagresiones puede minar la autoestima y la confianza de las personas afectadas, generando sentimientos de frustración, impotencia y alienación. A nivel psicológico, las personas que experimentan microagresiones a menudo sienten que tienen que luchar constantemente para ser reconocidas como seres humanos iguales, lo que genera una gran carga emocional y mental. El racismo estructural en las interacciones diarias también se puede observar en el trato que las personas reciben en el acceso a servicios o en situaciones de poder. Por ejemplo, los estudios han demostrado que las personas negras tienen más probabilidades de ser detenidas por la policía, incluso cuando no han cometido ninguna infracción, o de ser tratadas de manera despectiva en comercios, restaurantes o instituciones médicas. Este trato diferencial no solo refleja una discriminación individual, sino que también es el resultado de un sistema que ha integrado estas formas de exclusión y desvalorización en su funcionamiento. El impacto emocional de vivir constantemente con este tipo de trato discriminatorio es devastador. Los estudios han demostrado que la exposición repetida a experiencias de discriminación
puede contribuir a una serie de problemas de salud mental, incluidos el estrés, la ansiedad y la depresión. Las personas que experimentan estas formas de racismo estructural no solo deben lidiar con el estrés de ser constantemente evaluadas o maltratadas debido a su raza, sino que también se enfrentan a un sistema que las margina y las limita en términos de oportunidades y recursos. Es fundamental reconocer que este tipo de racismo, aunque menos visible que las agresiones físicas o las políticas explícitas, es igualmente destructivo. Al normalizar estas pequeñas formas de discriminación en la vida cotidiana, estamos perpetuando las mismas jerarquías raciales que históricamente han limitado a las personas no blancas. Y aunque muchos de estos actos de racismo parecen pequeños o insignificantes por sí mismos, cuando se suman, crean una atmósfera generalizada de exclusión y violencia sutil. El racismo estructural no solo afecta a las personas a nivel psicológico o social, sino que también se manifiesta en forma de violencia física. Esta violencia es una de las expresiones más extremas del racismo estructural y tiene profundas raíces históricas. A lo largo de la historia, las personas negras, indígenas y otras minorías raciales han sido sistemáticamente sometidas a agresiones físicas, desde la brutalidad policial hasta los linchamientos públicos, los ataques raciales y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, esta violencia no es solo una cuestión del pasado, sigue siendo un problema grave y persistente en el presente. La brutalidad policial es uno de los ejemplos más claros de cómo el racismo estructural se traduce en violencia física. En muchos países, la policía es un agente central del racismo institucionalizado. Los estudios han demostrado que las personas negras tienen muchas más probabilidades de ser detenidas, arrestadas y en muchos casos agredidas físicamente por la policía, incluso cuando no presentan una amenaza. Casos como el de George Floyd en Estados Unidos son solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio. La violencia policial contra personas racializadas no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más grande de abuso y discriminación que se remonta a siglos de opresión sistemática. Este tipo de violencia no solo tiene efectos inmediatos, sino que también perpetúa la deshumanización de las personas afectadas. Cuando un cuerpo es sometido a violencia física debido a su raza, se está enviando un mensaje claro de que esa vida tiene menos valor que la de otros. La violencia contra las personas negras, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo una forma de afirmar el control social y político, despojando a las víctimas de su dignidad y humanidad. Esto se ve reflejado no solo en la brutalidad policial, sino también en los linchamientos históricos y en las políticas que sistemáticamente deshumanizan a las comunidades raciales marginalizadas. Sin embargo, la violencia física no se limita a las acciones explícitas de las fuerzas del orden. En muchas sociedades, las agresiones raciales son comunes en la vida diaria. Desde ataques racistas en la calle hasta incidentes de violencia en barrios, escuelas o lugares de trabajo, el racismo estructural perpetúa una atmósfera de hostilidad y agresión. Estos ataques no solo son una manifestación de odio hacia un grupo racial, sino que también son el resultado directo de un sistema que ha construido y mantenido barreras sociales, económicas y políticas para excluir y oprimir a las personas racializadas. Lo que hace aún más complejo este tipo de violencia es que, en muchos casos, las víctimas no tienen muchas opciones para defenderse. Cuando una persona negra, por ejemplo, responde a una agresión, puede ser vista como la agresora, en un proceso que revierte la dinámica de poder. Este ciclo de violencia y respuesta crea un entorno donde las personas racializadas viven bajo una constante amenaza, no solo de violencia física, sino también de represalias por defenderse.
Las consecuencias son devastadoras. Más allá de la pérdida física o emocional, estas experiencias perpetúan la desigualdad, alimentando un ciclo de violencia en el que las víctimas se ven atrapadas. Además de la violencia física explícita, también es importante reconocer que el racismo estructural se manifiesta en formas de agresión institucional. Las políticas discriminatorias en el acceso a la educación, la vivienda o la salud pueden tener un impacto similar al de la violencia física. Cuando una persona racializada es sistemáticamente excluida de oportunidades y servicios, se está creando un ambiente de violencia simbólica que refuerza la desigualdad. El racismo estructural no solo persiste a través de los mecanismos sociales, políticos y económicos, sino que también se transmite de generación en generación, creando un ciclo de opresión que parece difícil de romper. Este proceso no solo implica la perpetuación de prejuicios y estereotipos en las interacciones diarias, sino también la internalización de estos prejuicios dentro de las propias comunidades afectadas. La forma en que el racismo se transmite culturalmente, a través de los valores, creencias y prácticas familiares, juega un papel crucial en la perpetuación de esta estructura de desigualdad. Desde una edad temprana, los niños son expuestos a normas sociales que refuerzan jerarquías raciales. Esto puede suceder tanto en el hogar como en las instituciones educativas, donde el racismo se manifiesta en los currículos, en la representación racial y en la forma en que se enseñan las historias. Los padres, a menudo sin intención, transmiten actitudes y comportamientos que refuerzan la división racial. Por ejemplo, al educar a sus hijos en un contexto en el que el racismo es una norma aceptada, incluso cuando no se menciona explícitamente, se perpetúa una visión del mundo donde las razas tienen un valor desigual. Las instituciones educativas también desempeñan un papel importante en la perpetuación del racismo estructural. El currículo escolar, aunque ha avanzado en algunos lugares para incluir la historia de las personas racializadas, a menudo sigue omitiendo o distorsionando los hechos históricos relacionados con el racismo y la opresión. De esta manera, las nuevas generaciones crecen sin una comprensión completa de cómo el racismo estructural ha modelado el mundo en el que viven. Además, en muchos sistemas educativos, los estudiantes de minorías raciales suelen tener menos acceso a recursos, menos apoyo de los maestros y en algunos casos incluso enfrentan una disciplina más severa que sus compañeros blancos. El racismo también se transmite a través de los medios de comunicación, que juegan un papel vital en la formación de percepciones sobre las razas. Las representaciones estereotipadas de las personas negras, indígenas y otras minorías en la televisión, el cine y la publicidad refuerzan la idea de que estos grupos son menos valiosos o más propensos a comportamientos negativos. Estas representaciones no solo afectan a las personas que son objeto de los estereotipos, sino que también dan forma a las creencias de las personas que consumen estos medios. Cuando los jóvenes crecen viendo imágenes que refuerzan estas percepciones erróneas, es probable que adopten estas creencias en sus interacciones cotidianas, sin cuestionarlas. El racismo estructural también se perpetúa a través de la política. Aunque los movimientos por los derechos civiles han logrado avances significativos, las políticas públicas siguen perpetuando la desigualdad racial. Las leyes que afectan a la vivienda, la educación y el empleo continúan teniendo un impacto desproporcionado en las comunidades racializadas. Las políticas de mano dura en la policía, las leyes de zonificación segregada y las políticas de crédito discriminatorias son solo algunos ejemplos de cómo el racismo estructural sigue afectando a las generaciones más jóvenes.
Además, el racismo institucional no solo afecta a las personas que son objeto directo de la discriminación, sino también a las generaciones futuras que continúan viviendo con las secuelas de la marginalización. Las brechas económicas entre las comunidades racializadas y las no racializadas, por ejemplo, son una manifestación clara de cómo el racismo estructural tiene efectos intergeneracionales. La falta de acceso a una vivienda digna, a una educación de calidad y a trabajos bien remunerados se transmite de padres a hijos, perpetuando las desigualdades. El concepto de racismo intergeneracional es crucial para entender cómo el racismo estructural no solo persiste, sino que se amplifica con el tiempo. A medida que los individuos experimentan discriminación, sus oportunidades de mejorar su estatus social y económico se ven gravemente reducidas, lo que aumenta las disparidades raciales. Cuando las oportunidades se limitan de generación en generación, el ciclo de pobreza, exclusión y opresión se vuelve cada vez más difícil de romper. A pesar de la profunda persistencia del racismo estructural, existen caminos claros para su desmantelamiento. Aunque la tarea es monumental, existen acciones concretas que, si se implementan de manera consistente, pueden comenzar a revertir los efectos del racismo estructural y sentar las bases para una sociedad más equitativa. Estas soluciones no solo implican cambiar las leyes, sino también transformar la mentalidad colectiva a través de la educación, la política y la participación activa de la sociedad civil. Uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el racismo estructural es la educación antirracista. La educación es una de las herramientas más poderosas para cambiar la forma en que las personas perciben la raza, la cultura y la historia. Enseñar desde una edad temprana sobre la historia del racismo, sus efectos y las formas de combatirlo, es esencial para desmantelar los prejuicios que se transmiten de generación en generación. Los currículos escolares deben incluir contenidos que reflejen una visión más justa e inclusiva de la historia, reconociendo los logros de las comunidades racializadas y los efectos devastadores del racismo en la sociedad. Además de cambiar los currículos escolares, es crucial fomentar un enfoque de educación inclusiva que celebre la diversidad racial, cultural y étnica. Esto implica no solo enseñar sobre las luchas de los pueblos racializados, sino también proporcionar a todos los estudiantes herramientas para identificar y desafiar las actitudes y comportamientos racistas. Las habilidades de pensamiento crítico son fundamentales para que los estudiantes comprendan la manera en que el racismo se reproduce en las estructuras sociales y cómo pueden actuar para cambiarlo. Por otro lado, las reformas políticas juegan un papel crucial en la eliminación del racismo estructural. Para lograr cambios significativos, es necesario que las políticas públicas aborden las disparidades raciales que existen en áreas como la educación, la vivienda, el empleo y la salud. Las acciones afirmativas son una herramienta importante en este sentido, ya que permiten crear un entorno más equitativo para aquellos que históricamente han sido marginados. Las políticas de discriminación positiva pueden ayudar a nivelar el campo de juego y garantizar que las personas racializadas tengan acceso a las mismas oportunidades que las personas blancas. Sin embargo, las políticas públicas por sí solas no son suficientes. Es necesario que existan reformas en las instituciones públicas y privadas para garantizar que se eliminen las barreras raciales en todos los niveles. Esto incluye la capacitación antirracista en las fuerzas policiales, en el sistema judicial,
en las instituciones educativas y en las empresas, así como la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que las personas que cometan actos de racismo sean responsables por sus acciones. La policía, en particular, debe pasar por una transformación radical en la que se reoriente su enfoque hacia la desescalada de los conflictos y el respeto por los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza. Además de las políticas gubernamentales, las iniciativas comunitarias tienen un papel vital en la lucha contra el racismo estructural. A nivel local, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias y los activistas pueden trabajar para sensibilizar a la población sobre el racismo, fomentar el diálogo intercultural y promover la solidaridad entre los diferentes grupos raciales. Los movimientos como el Black Lives Matter han demostrado cómo una protesta social puede transformar la conciencia colectiva y llevar a la acción política. Sin embargo, para que estos movimientos sean efectivos, es fundamental que cuenten con el apoyo de la sociedad en general y con el respaldo de políticas públicas que refuercen su impacto. Un aspecto importante de la transformación es dar voz a las comunidades racializadas. Las personas que han sido históricamente oprimidas deben estar en el centro de las decisiones políticas y educativas que afectan sus vidas. Esto no solo se trata de escuchar sus experiencias, sino de garantizar que tengan poder en la toma de decisiones que afecten sus comunidades. Es fundamental que las personas racializadas tengan representación en las instancias de poder, desde los parlamentos hasta las juntas de educación y los consejos municipales, para que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas adecuadamente. Al haber explorado en detalle el racismo estructural, sus orígenes, sus manifestaciones cotidianas, las formas de violencia que genera y cómo se perpetúa a lo largo de las generaciones, llegamos a un punto crucial. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? La transformación no será fácil, pero es posible. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de una sociedad más justa e inclusiva. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo podemos actuar de manera efectiva para enfrentar el racismo estructural y promover la igualdad racial. La reflexión personal es el primer paso hacia el cambio. Todos somos responsables de las actitudes que manifestamos, incluso las más pequeñas. La autocrítica es fundamental para reconocer los prejuicios que podamos tener y cómo estos se reflejan en nuestras acciones y decisiones diarias. Ser conscientes de nuestras propias ideas preconcebidas y de cómo el racismo estructural afecta nuestras vidas nos permite comenzar a desmantelar estos patrones. Uno de los pasos más efectivos para combatir el racismo estructural es educarnos a nosotros mismos y a los demás. La educación antirracista no debe limitarse a los sistemas escolares, debe ser una práctica constante en nuestras vidas. Leer sobre historia racial, ver documentales, asistir a conferencias y participar en diálogos sobre racismo son maneras de aprender y al mismo tiempo fomentar la conciencia en nuestra comunidad. Mientras más comprendamos el impacto histórico y actual del racismo, mejor podremos identificar sus manifestaciones en nuestro entorno. Hablar sobre el racismo también es crucial. Romper el silencio es uno de los mayores desafíos, especialmente en contextos donde el racismo se normaliza o se minimiza. Si bien puede ser incómodo o difícil, hablar sobre el racismo con amigos, familiares y compañeros de trabajo es un paso necesario para crear una cultura de responsabilidad colectiva. Además, es importante que no solo escuchemos, sino que también amplifiquemos las voces de las personas racializadas. Ellas son las que mejor pueden guiar a la sociedad hacia soluciones efectivas.
Otra acción importante es apoyar los movimientos sociales que luchan contra el racismo. Organizaciones como el movimiento Black Lives Matter han mostrado cómo la movilización social puede tener un impacto real en el cambio de políticas y en la transformación de la conciencia colectiva. Participar en protestas, firmar peticiones, donar a causas antirracistas o incluso ser voluntario en organizaciones que promueven la igualdad racial son formas prácticas de apoyar el cambio. No podemos subestimar el poder de las políticas públicas en este proceso. Los gobiernos deben implementar reformas legislativas que apunten a la equidad racial. Esto incluye políticas de acción afirmativa, cambios en las leyes de justicia penal para erradicar la brutalidad policial, y la implementación de medidas que aseguren que las oportunidades económicas, educativas y de salud sean igualitarias para todas las razas. Como ciudadanos, podemos ejercer nuestra influencia votando por políticos comprometidos con la lucha contra el racismo y exigiendo que nuestros gobiernos rindan cuentas por sus decisiones. El cambio no se logra de un día para otro, pero con un enfoque colectivo, sostenido y comprometido, podemos avanzar hacia una sociedad que valore la equidad racial en todos los aspectos de la vida. Todos somos parte de este cambio, ya sea a través de nuestras acciones diarias, nuestras interacciones sociales o el apoyo a las políticas que promuevan la justicia racial. Este video tiene como objetivo no solo informar, sino también inspirar acción. Al reflexionar sobre lo que hemos aprendido, les invito a que se pregunten, ¿cómo puedo ser parte de este cambio? ¿Qué pasos puedo tomar hoy mismo para combatir el racismo estructural en mi comunidad, en mi lugar de trabajo o en mi vida personal? A pesar de la magnitud del racismo estructural, ya existen ejemplos de transformación positiva que ofrecen esperanza y nos demuestran que el cambio es posible. Aunque el racismo sigue siendo una problemática global, algunos países y comunidades han implementado reformas y políticas que han tenido un impacto significativo en la reducción de las disparidades raciales. Estos ejemplos no solo nos enseñan que la transformación es viable, sino que también nos proporcionan modelos a seguir en la lucha contra el racismo estructural. Uno de los casos más destacados es el de Sudáfrica, donde, después del apartheid, el país adoptó un enfoque muy particular hacia la reconciliación y la igualdad racial. A través de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Sudáfrica permitió que las víctimas de la discriminación racial pudieran compartir sus testimonios, mientras que también se promovían reformas políticas para garantizar los derechos de las comunidades históricamente oprimidas. Aunque el país sigue enfrentando desafíos relacionados con las desigualdades raciales, el proceso de reconciliación y las reformas impulsadas por figuras como Nelson Mandela siguen siendo ejemplos valiosos de cómo se puede abordar el racismo estructural de manera integral. En Brasil, las políticas de acción afirmativa, como las becas universitarias y las reservas de empleo para personas negras y mestizas, han sido fundamentales para abrir oportunidades a las comunidades que históricamente han sido marginadas. Aunque estas políticas han sido objeto de controversia, los datos muestran que las personas que se benefician de estas iniciativas tienen mayores oportunidades para acceder a educación superior y empleo, lo que a su vez ayuda a reducir las disparidades socioeconómicas entre las diferentes razas. Este tipo de medidas son fundamentales para desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la exclusión racial. En Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter ha logrado movilizar a millones de personas alrededor del mundo, visibilizando las injusticias raciales y promoviendo un cambio tangible en las políticas públicas. Aunque el racismo estructural sigue siendo un problema significativo, el impacto de este movimiento ha sido claro.
ha forzado a los gobiernos locales y estatales a revisar las prácticas policiales y a implementar reformas en el sistema de justicia criminal. A través de protestas pacíficas y campañas de concienciación, el movimiento ha logrado colocar el tema de la brutalidad policial y la discriminación racial en el centro del debate público, impulsando cambios en las leyes y en las actitudes sociales. En Canadá se han implementado políticas que buscan promover la diversidad e inclusión racial en todos los niveles de la sociedad. Desde el sistema educativo hasta las Fuerzas Armadas, el país ha adoptado leyes que garantizan la igualdad de derechos para las personas de todos los orígenes raciales y étnicos. Además, existen programas específicos para apoyar la integración de comunidades inmigrantes e indígenas que han sido históricamente desfavorecidas. Este enfoque integral ha permitido que Canadá se convierta en uno de los modelos más importantes de convivencia racial en el mundo, aunque, como en todos los países, aún queda trabajo por hacer. Estos ejemplos nos muestran que, aunque el camino hacia la eliminación del racismo estructural es largo, ya existen modelos de éxito que han logrado avances significativos en la lucha por la igualdad racial. Si bien no podemos ignorar los problemas persistentes, debemos reconocer los logros alcanzados hasta el momento y utilizarlos como inspiración para continuar avanzando. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el racismo estructural y sus efectos. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a compartirlo con tu red de contactos para que más personas puedan comprender la importancia de desmantelar el racismo estructural. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos que continuarán explorando estos temas fundamentales. Juntos podemos contribuir a un mundo más justo e inclusivo para todos.